Sí, señor. Hoy viene el segundo hijo de la FM, vuelve a casa. ¿Quién está con nosotros? Está con nosotros el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. Rafael Nieto, qué placer que esté acá de nuevo en esta cabina. Hassan, a todos ustedes, me da muchísimo gusto volverlos a ver, a los oyentes de la FM, no sé, han pasado ya muchos años, pero sí, esta fue mi casa por un muy buen tiempo. Está igualita, ¿no? La hemos cuidado. Está igualita, sí. No, está más fea. Nunca ha sido fea, Yamil. Por eso es que nos van a cambiar la cabina y nos van a poner una cabina mucho más... Eso sí, vamos a tener una cabina. Que sea más presentable. Pero no es fea, no es fea. Bueno, yo no sé, yo le tengo cariño a esta cabina donde compartí tantas mañanas. Es distinto. ¿Cómo va la campaña? Muy bien. La verdad es que yo tengo una campaña muy corta, empezó el 6 de mayo, estamos cumpliendo apenas un mes y 15 días de estar recorriendo el país. No me bajo de los aviones, estoy permanentemente por fuera de Bogotá, recorriendo de un lado al otro el territorio colombiano. Bueno, a ver, empecemos, como dicen, por el principio. ¿Cómo llega usted al Centro Democrático? ¿Quién dice, es que, a ver, un momentico, aquí estos precandidatos que hay en el Centro Democrático están muy bien, muy capacitados, pero aquí hace falta otra persona? ¿Quién le dice a usted, véngase para acá? ¿Quién le abre la puerta y le dice, entre a jugar como un precandidato ahí? Bueno, usted sabe, Hassan, que yo fui viceministro del Ministerio del Interior y de Justicia del presidente Uribe en la primera administración. Y ahí me he mantenido... ¿Era ministro Fernando siempre. Londoño? Era Fernando Londoño el ministro. ¿Y quién era su otro viceministro? ¿José Félix Laforí? No, Juan Carlos Vives. Muy bien. Juan Carlos era el otro viceministro. De manera que yo tengo ahí una larga historia. Después, ya el año pasado, me meto muy a fondo en el tema del plebiscito. Cuando se anuncia el acuerdo y la decisión de realizar el plebiscito, yo tomo una decisión que fue la de suspender todas mis actividades privadas durante ese mes largo y dedicarme completamente a la discusión del tema del plebiscito. Ahí también fui de un lado para el otro, dando conferencias, hablando en los medios, discutiendo y teniendo debates con todos los defensores del acuerdo y del plebiscito, en todas partes. Y es después de ese ejercicio que empiezan a buscarme, Hassan, distintas personas, no solamente del Centro Democrático, para decirme que debería llevar adelante el liderazgo que había tenido en relación con el no y el plebiscito. ¿Conservadores? Conservadores, Sofía Gaviria del Partido Liberal, que insistió mucho en que a ella le parecía que era pertinente que yo pusiera mi nombre dentro de los posibles candidatos. Y después de darle una pensada larga, porque me demoré varios meses, a fines de abril tomo la decisión de entrar. Eso se consulta, ¿no? ¿Con la familia o a nivel personal? Sí, yo además tengo unos niños muy pequeños todavía y soy muy apegado a ellos y ellos muy apegados a mí. Y eso me detenía muchísimo porque evidentemente el costo de tiempo y de la posibilidad de compartir con la familia es altísimo. Yo ya no estoy nunca en casa. Y eso había que conversarlo, además de que hay que renunciar a las actividades privadas, hay que abandonar el ejercicio profesional. Mire, total. Cuando usted escucha los diversos comentarios, no solo a través de las redes sociales, sino en artículos, en columnistas, donde dicen, mire, es que todos los del no, la gente del no, esos son unos señores que allá fueron engañados a las urnas, eso ya fueron y votaron no con una sarta de mentiras. Eso no sabían ni siquiera por qué estaban votando. ¿Usted qué piensa? Eso no es verdad, y no es verdad en al menos dos sentidos. Yo leí, estudié, repasé no una sino varias veces el acuerdo, estuve en debates con Claudia López, con Juan Carlos Henao, con Rodrigo Primi, con César Rodríguez, con los negociadores del gobierno en muchas partes, y yo desafío a alguien que me diga que una sola de las ideas expresadas por mí en esos debates era mentirosa. Eso no corresponde a la verdad. Aquí lo cierto es que el grueso, los líderes del no, hicimos una campaña transparente y en cambio yo sí puedo invertir el ejercicio y decir que del lado del gobierno no había una sola cuña oficial que no fuera mentirosa y que en cambio del lado del gobierno sí nos dijeron sistemáticamente mentiras que además han sido probadas en los hechos después. ¿Cómo puede jugar Rafael Nieto en un abanico de precandidatos del uribismo que se caracteriza fundamentalmente porque la gente no los conoce? O sea, usted ve las encuestas y la gente, digamos, tiene una imagen favorable de algunos, de otros menos, pero el común denominador es que no los conoce. Se lo pregunto por qué, porque en la
convención que hubo del Centro Democrático, en esa reunión en la que usted debutó, pues yo veía al expresidente Uribe y miraba los discursos de quienes intervinieron y a veces Uribe tenía como la sensación de decir, ¿y qué tipos tan godos? Uy, qué tipos tan recontragodos. Pareciera como si quisieran ser más uribistas que Uribe. O sea, usted está diciendo que en el Centro Democrático hay más godos. Hay gente que quiere ser más uribista que Uribe, más papista que el Papa, que quiere hablar más duro que Uribe y contra la FARC, porque considera que con eso se va a ganar el corazón del expresidente. Entonces vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo ganar espacio en ese abanico? Mire, hay varias cosas que hay que decir sobre eso, Yamit. La primera es que hay 7 precandidatos en el Centro Democrático, 4 formales y 3 engavetados. Los formales son María del Rosario Guerra, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y yo, que fuimos los que nos presentamos formalmente en la convención. Y los engavetados son Paloma Valencia, que tiene que decidir si se dedica a la campaña presidencial o si prefiere atender con más tiempo a su hija Amapola. Si sale del Palomar. Correcto. O si sigue en el Senado, ¿no? Claro, si sigue en el Senado, pero digo, es que la demanda de tiempo que tiene una campaña presidencial es abrumadora. Entonces ella tiene que tomar la decisión de si sacrifica o no parte de su tiempo con Amapola o si mantiene su aspiración al Senado, pero se aleja de la contienda presidencial. Luis Alfredo Ramos, que sí es conocido, pero que tiene todavía pendiente una decisión en la Corte Suprema de Justicia, y Oscar Iván Zuluaga, que es sin duda la gran figura reconocida del partido, pero que también tiene un conjunto de problemas pendientes que tiene que resolver. Eso hace que a la hora de preguntar en las encuestas, primero, la intención de voto quede repartida entre muchísima gente. Segundo, y es lo más importante, que no haya una identificación clara por parte de los ciudadanos de cuál es el candidato del Centro Democrático. Y por supuesto, en consecuencia, tercero, que la gente no identifique cuál puede ser el candidato de Uribe. Pero eso se define en una consulta, ¿no? Y no se sabe cómo se va a definir, Hassan, eso no está claro todavía, pero lo cierto y lo que quiero resaltar es que a mí ni me preocupa ni me quita un segundo de sueño ver que todavía hay un enorme desconocimiento de las precandidaturas del Centro Democrático por la gente y todavía no se marcan las encuestas. En el momento y a medida en que haya candidato del Centro Democrático, yo puedo apostar que en un par de semanas después ese candidato pero mi pregunta es, ¿usted cómo piensa picar en punta? Primero. ¿Cuál es su estrategia para darse a conocer en medio de ese montón de desconocidos? Yo lo que estoy haciendo básicamente es conocer, ir al país a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Estoy durando 2 o 3 días en cada departamento, recorriendo el departamento, hablando con la militancia y el liderazgo del Centro Democrático, pero haciendo un conjunto de cosas adicionales que me parecen fundamentales. Yo hablo con líderes sindicales. Acabo de tener una reunión ayer en Manizales con un conjunto de líderes sindicales porque me parece que es fundamental. Hablo con empresarios porque también es fundamental modificar las relaciones entre capital y trabajo para un modelo de capitalismo popular que es el que yo estoy inventando y proponiendo como un cambio de paradigma que permita realmente la generación de riqueza y la superación de la pobreza en Colombia. Y yendo a los barrios más marginales en las ciudades. Y cuando digo los más marginales es realmente los más marginales. Al 20 de julio, a la María, a la Comuna 8, a la Comuna 3 en Medellín, en los sitios, El Dorado, en Pereira, podría ser la lista. Sitios de invasión donde la gente es verdaderamente pobre, porque yo creo que es fundamental hablar con la gente y recoger sus inquietudes y sus preocupaciones de viva voz, en directo, personalmente. Y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo. Y ya veremos en su momento cómo empezamos una campaña, Yamit, más allá del Centro Democrático. A mí, francamente, todavía no me preocupa ese ejercicio. Y en eso usted puede poner un ejemplo sencillo y claro. A Oscar Iván Zuluaga le pasó exactamente lo mismo hace unos años cuando estaba haciendo su campaña. Correcto. Y llegó el momento en que fue el ungido y ganó la primera vuelta. Ahora, Carolina, ¿usted qué quiere preguntar? Hassan, pero le doy otro dato. El presidente Uribe, en noviembre, antes de las elecciones del 2002, marcaba 1.8%. Ah, no, Horacio Serpa era el candidato de las el presidente. Sí. Y después Oscar Iván Zuluaga tampoco marcaba nada en las encuestas. Y en 6 meses las cosas cambian y hay una
perfil muy claro para la opinión pública, y eso va a pasar exactamente acá. En el momento en que la gente tenga clara cuál es el candidato del Centro Democrático, empieza a marcar en las encuestas de una forma sustantivamente distinta. Doctor Rafael Nieto, el viernes pasado se dio a conocer esta alianza del expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana, de cara a tener un candidato único para las elecciones de 2018. Hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos se refirió a esta alianza. Ha dicho que poco tiene de santa y que está llena de odio, de egoísmo, de incoherencia por el pasado que los une. ¿Qué responderle o qué decirle al presidente Santos? Que el que definitivamente no es santo de ninguna manera es el presidente Santos. Ese de Santos no tiene sino el apellido, por lo demás es un diablito de los peores. Y empezó por traicionar no al presidente Uribe, sino a los electores. Ese es el gran pecado inicial del presidente Santos. El presidente Santos decide construir una campaña sobre unos principios, un legado, unas políticas y unos programas, y ejercer en unos completamente distintos, traicionando claramente a sus electores. La traición a Uribe es lo de menos, pero además Santos traiciona después a los ciudadanos cuando propone, se inventa y propone un plebiscito, cambia las reglas del juego del plebiscito, le mete toda la plata posible al plebiscito, todos los partidos políticos menos el Centro Democrático y Sofía Gaviria, y puedo hacer la lista, y después de que pierde ese plebiscito, también traiciona a la democracia y a los electores e impone un acuerdo a la fuerza. Aquí el que no puede hablar de santidad de ninguna manera es el presidente Santos, que insisto, es el diablito mayor. Y si no, que le pregunten a Roberto Prieto y los 80.000 millones de pesos en contratos directos que tiene, que era su gerente de campaña y además su amigo personal. Eso evidentemente de santidad y no tiene nada. Aquí lo que hay es una propuesta de una gran alianza. Yo vengo hablándolo hace 2 años, cuando no se me ha pasado ni siquiera por la cabeza pensar en una candidatura presidencial, que tiene que construirse sobre unos principios y unos valores. Yo lo llamo la Gran Alianza Republicana. Hay varios artículos míos escritos sobre esa línea y que propone que los acuerdos se hagan sobre la idea de defender la democracia y la institucionalidad republicana, que son finalmente los grandes valores esos que fueron avasallados por el presidente Santos y sus aliados durante la campaña del plebiscito y después en la implementación de los acuerdos. Cuando usted ve la etapa en la que estamos, y digo la etapa en la que estamos me refiero a varios frentes. Uno, esto es un año electoral. Es un año de salida del gobierno del presidente Santos, pero también es un año en el cual ya se dio la dejación de armas, usted me dirá qué opina al respecto, se empieza en un proceso de implementación, hay una discusión fuerte con la decisión de la Corte Constitucional de ponerle freno al fast track, y hay unas declaraciones también por parte de personas en la política que uno podría decir, como Fernando Londoño, que han dicho, es que el acuerdo hay que volverlo trizas. Usted cuando piensa en esos referentes y en eso que le estoy contando, ¿qué hay que hacer entonces con todo lo que ha pasado estos últimos 7 años en el país? Porque al final de cuentas, las FARC están en otro escenario muy distinto a cuando llegó Juan Manuel Santos al poder, y van a estar en un escenario muy distinto seguramente en un año. ¿Qué hay que hacer entonces con lo que se ha planteado y lo que se ha recorrido en estos años en Colombia? Yo creo que aquí hay que decir varias cosas, Hassan. Lo primero que hay que decir es que el acuerdo es espurio, el acuerdo es ilegítimo. Es un acuerdo que es espurio y es ilegítimo porque se realiza en contra de la voluntad mayoritaria de las personas expresada el 2 de octubre. Ese acuerdo tiene un viso de legalidad, pero es claramente ilegítimo. Ese es el primer punto. El segundo, que yo tengo que decir, es que en todo caso a mí me parece mucho mejor que estos 7.000 bandidos dejen de matar a que sigan matando, y que por supuesto aplaudo que dejen de asesinar. Eso, por supuesto, es así. Lo tercero es que la política de seguridad democrática del presidente Uribe definió en el documento base del 2003 la victoria como conseguir una negociación seria por parte de la guerrilla. Lo cuarto es que el pecado de la negociación del presidente Santos es que no es serio. No es serio el acuerdo, que ese acuerdo tiene un costo en materia de democracia y la institucionalidad enorme, que se terminó afectando la Constitución como en ningún otro proceso de paz que yo conozca, y yo los desafío a ustedes que me digan en qué otro proceso de paz el texto del acuerdo o parte del texto del acuerdo con la guerrilla queda como texto constitucional. Nos convirtieron a Timochenko y al señor Iván Márquez y a Santrich y a Humberto de la Calle y compañía en los nuevos constituyentes, y suplantaron estos nuevos constituyentes la voluntad de los constituyentes, esos sí elegidos en el 91. Lo siguiente que uno tiene que decir es que a mí me parece perfecto el trueque de balas por votos. A mí me gusta la idea de que estos señores echen discursos en el Congreso y no bala en el monte. Pero lo que sí me parece inaceptable es el doble mensaje de que estos señores de las FARC
por haber tenido la capacidad de asesinar por 50 años, tienen un conjunto de beneficios y privilegios para hacer política que los ciudadanos de bien que nunca han delinquido, Hassan, no tenemos. Y ese es un dato que es muy importante. Es decir, hoy las FARC para hacer política tienen privilegios y beneficios que nunca podríamos tener los que nunca hemos delinquido. De entrada. Y ese es el primer problema de fondo. Y el segundo es que el mensaje implícito del acuerdo tal y como quedó celebrado es que ser pillo paga, ser criminal paga. Y eso me parece que tiene unos efectos sustantivamente dañinos para la sociedad colombiana. Y por tanto yo lo que propongo es lo siguiente: conservemos lo básico que permitan que estos señores no se vuelvan al monte. Pero hagamos las eliminaciones y las correcciones sustantivas del acuerdo, que fueron las razones por las cuales la gente votó no en el plebiscito. Y hoy ya me atrevo a decir una cosa adicional. Si hoy volvemos a hacer un plebiscito, ¿vuelve y gana el no? Pero además abrumadoramente, aún después de la dejación de las armas, y por eso no quieren. Pues ahí están las encuestas de medición, no sé usted qué tanto le quiera las encuestas, pero la percepción de los colombianos es una tendencia que todavía es desfavorable al acuerdo. A propósito de encuestas y de analistas, hay quienes opinan que habrá en las encuestas una especie de pregunta sobre el candidato de Uribe, porque es como si fuera una ecuación que se pudiera llenar con cualquier valor. Pero la pregunta es, ¿no es muy peligroso esto de el candidato de Uribe? Eso suena como si fuera a ser un monigote o si fuera a ser un títere. ¿Cómo puede garantizar un candidato que tendrá la suficiente independencia, autonomía para ser un presidente y no simplemente el mandadero de un expresidente? Yamid, esa pregunta tiene dos caras. Tiene una cara que resulta obvia, y es que frente al hecho de que hay 7 precandidatos, la pregunta del candidato Uribe trata de eliminar esa dispersión y de focalizarse en qué ocurriría si hubiese un candidato del Centro Democrático. Y eso es positivo. El segundo es que en todo caso, Yamid, y yo tengo que decirlo así, uno tiene que asumir que cuando es el candidato del Centro Democrático, un sector sustantivo de la gente, ahí, no mayoritario, pero ahí está, un 20% o 25%, va a decir en todo caso, sea quien sea el candidato, que uno es una marioneta, que uno es un títere, que uno es el monigote del presidente Uribe. De eso no nos vamos a poder quitar. Y lo tercero que yo tengo que decir es que mis convicciones y mis creencias están fuera de discusión. Llevo 30 años asumiendo mis posiciones en columnas de opinión y además aquí en la mesa. La preocupación es distinta frente a los que dicen, es que el problema no es que defienda esas tesis, es que se haga elegir con esas tesis y las cambie después de que es electo. Por favor, es que ese es el daño a la democracia. Mis tesis están ahí expuestas y aquí todos en la mesa saben que son exactamente las mismas antes y después. Eso no ha cambiado. Yo sigo ahí firme en mis posiciones. Lo que le reclaman justamente al presidente Juan Manuel Santos es eso, es que se haya hecho elegir con unas tesis y haya gobernado con otras. Aquí siempre nos despedimos con una ronda rápida. Una ronda muy rápida. Yamid la hace al azar, y la respuesta es lo más breve posible, ¿no? Ideal que fuera con una sola palabra. Sí, lo primero que se le venga a la cabeza cuando yo le menciono el nombre de Fernando Londoño Hoyos. Sumamente inteligente. José Félix Laforí. Valiente en la lucha por la defensa de la propiedad en la tierra. Carlos Castaño. Un bandido. Timochenko. Un bandido. Juan Manuel Santos. Un diablo. Álvaro Uribe Vélez. Un líder. Laureano Gómez. Esa pregunta es muy difícil, es que nos piden hablar de Laureano Gómez, hombre, Yamid. Yo a Laureano Gómez, yo creo que nunca lo conocí, nunca lo viví, lo único pero que ¿no se siente usted de las juventudes laureanistas, no? No, yo era alvarista, pero no laureanista, de manera que esa pregunta sí no, eso necesita Gustavo explicación larguísima. Clientelista. Vicky Dávila. Gran periodista. Germán Vargas Lleras. Ejecutor, pero clientelista. Sergio Fajardo. Ni fu ni fa. Muy bien. Ahí está, Rafael Nieto Loaiza, gracias por volver a su casa, por habernos acompañado. Mucha suerte en esta contienda electoral, falta mucho camino y seguro estaremos en contacto para tocar muchos temas de la agenda nacional y política del país. Eso de capitalismo popular nos lo tendrá que explicar mejor. Pero es que no me dejan sentarme a compartir con la gente las propuestas de fondo, porque es que yo entiendo a los periodistas, se fascinan con los temas de la dinámica electoral
y no le permiten a uno compartir ideas con la gente. A mí sí me gustaría, ¿y ve lo que es estar al otro lado? En el otro. Vea usted, ahora lo que les digo es, invítenme un día para que hablemos de ese tema de capitalismo popular y la construcción de un país donde todos seamos propietarios, Hassan, porque ese es un gran tema y me parece fundamental. Esto tiene varias entregas y por supuesto que aquí no solamente es que podamos tener un barrido rápido de quiénes son las figuras, sino por supuesto a medida que van avanzando la campaña, que podamos ir conociendo sus propuestas, porque eso es al final de cuentas lo que hace que la gente decida el día de las urnas ir y votar por uno o por otro. Y se va a sorprender porque esa propuesta de capitalismo popular, Yamit, tiene mucho calado y mucho de hondo y además una gran facilidad para ser captada, recogida, recibida por la gente del común y corriente. Porque al final ese es el gran tema. Miren, le voy a dar solamente una cifra que me parece importante, son unas cifras muy rápidas. El 28% de la gente en Colombia, Hassan, vive debajo de la línea de pobreza, en pobreza, más un 8.6% de gente que vive en la miseria. Eso da 36.6% viviendo en pobreza en Colombia. Mal contado son 4 de cada 10, 2 de cada 5, 18 millones de colombianos pobres. El gran desafío ético, político y económico de la sociedad colombiana es sacar a esos pobres de la pobreza. Y el camino no es el socialismo, porque el socialismo es solamente un repartidor de miserias, para usar una frase de Churchill. Hay una amiga guatemalteca, que ustedes conocen además, Gloria Álvarez, que además es muy guapa, que dice que a los socialistas les gustan tanto los pobres que los multiplican. Es verdad, el camino no es el socialismo, que es a donde nos quieren invitar Santos, las FARC, Petro, en fin, y compañía. El camino es el de la solución de la pobreza, el del capitalismo popular. Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes cuando me den la oportunidad. Ahí ya le dejó la perla. ¿El capitalismo popular incluirá a Ecomún, las cooperativas de las FARC? ¿Sí o no? Eso lo sabremos más adelante. No, Ecomún es el mecanismo de lavado de activos de las FARC, que es probablemente, de todo lo vergonzoso que tiene el acuerdo Yamit, lo más vergonzoso de todos. Es absolutamente inaceptable que uno encuentre en una sociedad democrática que las fortunas generadas por el crimen, 53 años de crimen, sea susceptible de ser lavado a través de un decreto presidencial y finalmente esa fortuna termine de nuevo en manos de los criminales. Eso sí que es inexplicable y absolutamente inaceptable. Ahí está, Rafael Nieto Loaiza,